Dímelo, Dani, ¿qué temas tenemos calentando en el bullpen para el día de hoy? Pues dímelo, Kiko, hoy tenemos un tema bien caliente. Esto está ahora mismo que arde. El activismo racial en los deportes. Vamos a hablar un poquito a través de la historia y lo que está sucediendo hoy. Así que sin mucho preámbulo, empezamos en 3, 2, 1. Bienvenidos al Ex Deportiva Podcast. Aquí estamos en nuestro tercer episodio con los mismos de siempre. Aquí su servidor Daniel Matos Meléndez con Kiko Mendoza, Gilberto Oliveras y hoy de nuevo nos acompaña el licenciado Eduardo Muñoz. Hoy vamos a estar hablando un poquito del activismo racial en los deportes. Creo que es un tema muy pertinente, especialmente luego de las protestas que se han desatado a raíz de la muerte de George Floyd en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Especialmente los deportistas han cogido un rol protagónico en estas protestas y pues es interesante ahora que podamos hablar un poquito de del rol de los deportistas en el activismo, especialmente en el área racial en los deportes a través de la historia. Kiko, más o menos, ¿cómo tú dividirías esto del activismo deportivo en el ángulo racial a través de la historia? Pues mira, vamos a parar esto aquí un momento. Yo voy a sacar un segundito y vamos a darnos un fuerte aplauso. Un aplauso, por favor. Porque como dijeron el panel de expertos del Ex Deportivo en su primer episodio, iba a haber béisbol. Kiko no falla en el clutch. Si el COVID no lo permite, we are back. Así que estamos en récord de 1-1. Dani, a tu pregunta, hay miles de maneras que podemos discutir este tema, pero si uno hace un análisis histórico, que es lo que nosotros hemos tratado de hacer en todos nuestros episodios, podemos ver que hay dos épocas que sobresalen en el activismo social, especialmente con los negros, buscando igualdad con los blancos y un enfoque como lo vamos a hacer nosotros en su mayoría en los Estados Unidos. Esas dos épocas son el Civil Rights Movement, que es en los 1960, y en la época que estamos viviendo actualmente. Eso no es decir que no hay personas que lucharon por igualdad racial en otras épocas, porque como vamos a ver en todas las épocas siempre hay alguien, pero en las demás épocas se consideran lo que sería un outlier, o sea, no es la norma. Sí, bueno, si nosotros quisiéramos, si tuviésemos un podcast de 4 o 5 horas, pudiésemos hablar de cientos de personas que han impactado de diferentes maneras y han hecho un esfuerzo por lograr esa igualdad. Nosotros pues creo que el análisis, creo que es una buena época para empezarlo en los 1930, pero se pudiese hacer a principios de siglo, que una historia muy interesante es la de Jack Johnson, que como me dijeron que les gustó en la última vez, un fun fact para el que le interese ese tema, un documental muy bueno de él, se llama Unforgivable Blackness. Jack Johnson, el primer campeón mundial negro en los pesos pesados, en vez de ser una superestrella, era un personaje notorio. Y tiene una historia bien interesante. Sí, él creía interactuar con mujeres blancas. Lo cual no estaba permitido. Dentro y fuera de matrimonio. Y por cierto, el hombre fue preso por violar lo que se llama el Mann Act, que prohíbe transportar mujeres entre estados para razones inmorales. Así que sin entrar en mucho de cuáles deben haber sido esas razones inmorales, podemos ver, y eso pues nos deja saber cómo era la vida en aquel entonces. Y sin irnos en la tangente que dijimos que no lo íbamos a hacer, cuando él se convierte en el campeón mundial, sale del retiro quien era un campeón anteriormente, James Jeffries, que era un boxeador blanco, y lo que él quería mostrarle era la superioridad de los blancos por encima de los negros, cosa que no funcionó, y él mantuvo su campeonato. Pero volviendo o yendo hacia adelante a los 1930, ¿por qué los 1930? Es la historia de Jesse Owens, y para esto tuve que buscar en Google, no les voy a mentir, porque me recuerda a un quote que yo veo por ahí, que me enteré que era de Napoleón según Google. Para mí es del patrón del mal. Cada vez que yo empezaba el show decía que aquel que no conoce tu historia está condenado a repetirla.
Así que no es del patrón del mal, aparentemente es de Napoleón. Jesse Owens, para el que no lo sabe, fue a la Olimpiada a representar a Estados Unidos en 1936. Lo interesante de del 1936 era que eran lo que se llamaron los Nazi Games, los Juegos Olímpicos que en fue Alemania. Sí, que fue una oportunidad de Hitler para hacer un show mediático para resaltar, ¿verdad?, la raza blanca, la raza de los nazis. Y pues esa era su plataforma, cosa que Jesse Owens, pues como quien dice, le aguó la fiesta. Sí, lo que quería, entonces, vamos a resumirlo en que lo que quería era demostrar la superioridad de los blancos sobre los negros. Y cuando llegan estos atletas, pues... Y entonces, sí, pero a cierto punto se puede decir, si uno mira los números, los alemanes demostraron su superioridad. Allí el único americano que fue a hacer un espectáculo fue Jesse Owens. Y de hecho fue bien criticado por los negros en Estados Unidos. Pero él lo que es interesante es que él decía que para él era una hipocresía boicotear los Juegos Olímpicos del 1936, porque igual de racista que eran los nazis en Alemania, era así, con ese mismo racismo él era tratado en Estados Unidos, que era su casa y a quien representaba. De hecho, el presidente en ese momento ni lo llamó para que pasara por la Casa Blanca a felicitarlo, como era tradición para los que ganaban medalla de oro en las Olimpiadas. Sí, él a principio él estaba a favor de un boicot, pero después entre los negros se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, allá lo que está pasando allá es lo mismo que nos está pasando aquí a nosotros, eso no es tan diferente. Por cierto, él dice que la mejor época, el mejor momento que lo trataron en su vida fue cuando fue a Alemania, que llega a la Villa Olímpica, y en la Villa Olímpica no había segregación, no había nada, y él puede estar con sus compañeros. De hecho, hay una historia interesante porque uno de los con los que él competía, él para la última medalla de oro, que era la de salto largo, le quedaba una oportunidad, y el competidor, que si no me equivoco era alemán, Sí. va y le dice que brincara desde más atrás, y él mismo le pone algo para que Jesse Owens brincara desde ahí. Último intento, Jesse Owens brinca, gana la medalla de oro, el alemán va y lo saluda y lo felicita, y eso ve el contraste del deporte y lo que sucede dentro del deporte versus lo que estaba sucediendo en ese mismo momento en la política y en lo social, claro, en Alemania, Estados Unidos. Así que eso es bien interesante, cómo la humanidad prevalece en actos sencillos como ese. De hecho, que esa fue la última vez que ellos se vieron en persona, fue eso, pero ellos mantuvieron aún durante la guerra su amistad y se enviaban cartas, etcétera. Así que ese es el primer ejemplo del cual estamos hablando hoy, que el deporte va más allá de cuáles sean las barreras sociales que hay. También es importante que en ese tiempo, para los 1940, un poquito después, también coincidió con Joe Louis, el boxeador. Y ellos los criticaban porque decían que ellos vivían con un acuerdo, como quien dice, racial. Que deportivamente los blancos iban a exaltar sus grandezas, pero en lo social ellos no se iban a involucrar activamente. Y Joe Louis y el mismo Jesse Owens fueron bien criticados por eso. Sin embargo, pues ya vemos que ellos quizás tenían otra manera de expresar su oposición al racismo a través de su participación en los juegos, que es algo que veremos en comparación. Sí, Jesse Owens, en verdad, aquí lo importante es que el mejor momento de su vida, él dice que fue cuando está en Alemania, con los nazis, llega aquí pensando que, se tiene que quedar un tiempo en Alemania, porque cuando van para allá no les querían dar apoyo financiero y cada cual tenía que pagar por sus olimpiadas, solo se tiene que quedar haciendo competencias para recaudar dinero para volver. Cuando él vuelve, el presidente invita a todos los blancos y no lo invita a él, que en ese momento el presidente era FDR, Franklin Delano Roosevelt. Y después de eso el hombre no pudo conseguir ni trabajo. No conseguía auspicio y estaba forzado, lo humillaban, tenía que correr en contra de caballos, de carros, o sea, que era bien complicado ver cómo los utilizaban básicamente. Y esa desigualdad es la que al día de hoy estamos viendo todavía, y el movimiento que están haciendo los atletas. Algo interesante, como vamos a ver a lo largo del podcast, es que cada persona de estos tenían
la meta era la misma, que es la igualdad, pero el proceso por el cual lo logran o el mecanismo que utilizan o sus creencias varían. Como vamos a ver, Ali no quería ir a la guerra, Jackie Robinson fue a la guerra, Joe Louis, como tú dijiste, fue a la guerra. No, y de hecho, hablando de Jackie Robinson, que ya entraremos un poco en detalle, que él fue el que rompió la barrera de color en las grandes ligas, pero cuando él era militar, mientras era militar, él estaba en una guagua, le pidieron que se sentara, que la se misma historia de moviera. Rosa Parks. Esa es la misma historia que Rosa Parks, y él se negó. Y de hecho hubo un caso en la corte militar marcial en contra de él, pero a la larga lo desestimaron y podemos ver que desde ya él estaba siendo activo, ¿verdad? Haciendo este tipo de acciones desde que estaba con los militares, que puede conllevar hasta unas consecuencias más graves que en el ámbito civil. Así que es bien interesante cómo desde ahí ya él se era vocal en su activismo. Ahí que tú traes a Jackie Robinson, eso ya es la próxima década, estamos entrando en los 40, un poquito del trasfondo. Jackie Robinson era una superestrella a nivel colegial, UCLA, béisbol, track and field, creo que soccer y un cuarto deporte que no me acuerdo. Hace su carrera como en los Negro Leagues. Entonces durante esa época en los 40 no había una segregación o no había negros en las grandes ligas, cosa que no era que se prohibía. No es que se prohibía. Simplemente había un entendimiento desde principio del siglo que las personas negras no iban a estar. Hay diferentes razones por lo que puede ser eso. Uno era el fanático blanco no quería a la persona negra. De igual manera, el dueño de equipo blanco, en todas estas ciudades había un equipo negro, y cuando el equipo blanco se iba, lo alquilaban los parques. Ellos sabían que el momento que entraran los negros, más allá del discrimen, iba a ser un cantazo al bolsillo. Oye, de hecho, Jackie Robinson tuvo problemas hasta con sus mismos compañeros de equipo. O sea, él sintió ese backlash desde el principio. De nuevo, es importante poner en perspectiva que donde estamos históricamente está en plena segregación. En Estados Unidos todo se dividía por una fuente para los negros, fuente para los blancos. Este sitio se pueden ir a comer los negros y en este otro sitio se pueden ir a comer los blancos. Habían dos ligas, habían una liga dos para negros, ligas, una liga para blancos, o sea que era todo segregado. Y de ahí es que en contra de esto es que nace la era de los derechos civiles. Y entonces pues hablaré un poquito de derechos civiles un poquito más adelante, pero es importante tener en claro en qué momento histórico, en el contexto histórico que estamos cuando hablamos de Jackie Robinson y su inclusión en las grandes ligas. Hablando de Jackie Robinson y con todos los otros atletas que hemos mencionado, son atletas, y no son atletas, perdón, son ciudadanos, son humanos que están adelantados a los tiempos en la manera de pensar comparado a lo que está viendo ese momento, esa cultura. Pero de igual manera que hay que resaltar a estos atletas, hay que resaltar a ciertas personas que eran blancas, que tuvieron que se atrevieron a dar el paso, porque no hubiese Jackie Robinson si no hubiese sido porque quien era el GM del equipo de los Brooklyn Dodgers, que se me pasa el nombre ahora, decidió dar el brinco sabiendo que ¿cómo? Branch Rickey, sabiendo de los problemas que iba a tener. Y de hecho, no es casualidad que Jackie Robinson es el primer atleta, porque él sabía que más allá de talento, tenía que ser una persona que tuviese el temple para bregar. No, de hecho, si no me equivoco en el contrato, parte del contrato y el acuerdo que ellos llegaron era que él tenía que soportar todas las acciones racistas que hubieran en su contra. Tenía que aguantarle y no podía comentar en contra de eso mientras fuera parte del equipo. O sea que eso fue desde el principio. Ya sabían lo que venían y él sabía que iba a tener que tener cuero duro, tener que aguantar para poder mantenerse en la liga. Y que si se mantuvo fue una superestrella. No tan solo eso, olvídate de eso. Él llegó allí con todo el hate, y dominó. Y fue el Rookie of the Year. El hombre llegó ahí a poner números. Y Branch Rickey, que era la persona que quería darle el shout out, más allá de lo que él logró,
porque también si nos adelantamos a los 1950, él es el responsable de escautear y firmar a Roberto Clemente, que también tiene todo el mérito del mundo. Yo creo que Clemente tenía dos problemas en contra de él. Uno que era negro y otro que era puertorriqueño. So, él tiene que pasar por esta situación a mayor escala. Y aún así no se concentraba en su situación personal, sino él quería la igualdad de la persona negra y la persona latina a nivel de Estados Unidos, cosa que hizo vocal en todo momento. Y poder representar esas raíces latinas, esas raíces negras con orgullo, porque él trataron de decirle muchas veces que no era Roberto, que era Bob. Y ustedes vieron esa entrevista, ustedes saben cómo él dice que my name is not Bob, Roberto. No, y de hecho, él muchas entrevistas, creo, si no me equivoco, una después de la Serie Mundial, le empieza en español. A propósito. Sí. Así que él siempre fue invocar para que no consideraran a los latinos y a los negros como ciudadanos de segunda clase. Y esa situación pasó similarmente con Peyot. Cuando Víctor Peyot lo cogen en los Yankees, ellos tienen la opción, él era... Paréntesis, Víctor Peyot fue el primer negro puertorriqueño que jugó en la Grandes Ligas. Fue el segundo puertorriqueño el segundo negro en jugar en las Grandes Ligas después de Jackie, tengo entendido. Pues cuando los Yankees tienen Víctor Peyot era el prospecto, el mejor prospecto que tenían los Yankees en ese momento. Y en el 55 los Yankees deciden escoger a Elston Howard como su primer jugador negro en subir al equipo de Grandes Ligas, y escogiéndolo por encima de él. Y eso causó unas protestas que en Yankee Stadium de parte de gente negra y después gente puertorriqueña, porque entendían que el motivo por ello fue racial. Sí, y ahí el hecho que tú digas que era en el 1955 resalta algo que es Jackie Robinson fue en 1947. Son un equipo en el mismo estado, en Nueva York, que probablemente era más progresista que los estados en el sur. Le tomó 8 años. Y no fue hasta el 1959-1960 que los Red Sox firman a un negro siendo el último equipo. So, esto es un proceso que toma 13 años. Y eso es tener 1 o 2. No es que había una integración completa de atletas negros. No, y en los 50 podemos hablar también de la tenista Althea Gibson. Althea Gibson, que fue la primera tenista negra en el hombre o mujer. Claro. En el tour, ganó 10 Grand Slams, o sea que era una caballota. No la habían permitido ir hasta que una atleta o una colega de ella, blanca, escribió una carta a la Asociación de Tenis bien fuerte, y entonces cambian su decisión y la permiten competir. No, y de hecho también jugó golf profesional. O sea, que eso es bien interesante. Si estamos hablando de los 1950 y estamos hablando del golf, creo que le tenemos que dar un poquito para atrás, que creo que lo mencioné al principio, Joe Louis, que además de ser campeón por creo que fue 10, 12 años en los pesos pesados, y fue contrario a Jack Johnson, que era una persona notoria. Esta fue la primera superestrella negra en los Estados Unidos. Más allá del boxeo, su verdadera pasión era el golf, y en 1952 se convierte en la primera persona negra en jugar en el PGA con una exención de un sponsor. Y de hecho, hoy día varios campos de golf, no recuerdo si es en Illinois o en Ohio, tienen su nombre. Así que los años 50 vamos viendo cómo vamos progresando a lo que nosotros dijimos que es una de las épocas calientes, los Civil Rights Movement en los 60. Los derechos civiles, que también, hablando de personalidades más famosas, por ejemplo, Bill Russell, también ya para los 50, 60, cuando está en la liga, fue alguien bien vocal. Cuando entró a la liga criticó mucho que hubiera un límite máximo de negros en la NBA. Creo que permitían solo 15 en toda la liga. Después eso lo cambian, obviamente, cuando ven el impacto que tienen los negros en el juego. También apoyó movimientos de descolonización en África, hizo un boicot a un juego de exhibición. Sí, pero el boicot, y te explico, el boicot fue porque, como estamos hablando ahorita, había segregación en cuanto a restaurantes, y él fue a comer con sus compañeros blancos. Estamos hablando que éramos como 3 o 4 jugadores negros,
y le dijeron que los negros no podían entrar allá a comer. Y ellos decidieron que no voy a jugar entonces en Kentucky y se fueron del estado por completo. Que era un juego de exhibición, vale a recalcar, pero como quiera hicieron el statement. Oye, Gilberto, y si estamos hablando ya de Bill Russell, podemos yo creo que adentrarnos en los civil rights movement, empezando por Bill Russell, y cuando lo que ellos logran hacer, lo que ellos querían hacer, lo que ellos intentaron hacer con la muerte de Martin Luther King. Pues sí, porque es bien importante que el día que muere Martin Luther King, ese día había un juego de postemporada de los Celtics contra los Sixers. Probablemente dos de los mejores jugadores en toda la historia, Bill Russell contra Will Chamberlain. Un juego sumamente importante. Ese juego propusieron no jugarlo. Los jugadores no querían jugar, nadie quería jugar, no querían verlo. Las personas negras no querían jugar, no querían verlo. Y al final decidieron jugarlo porque era pues una distracción para el pueblo, para evitar que se formaran rebeliones, para evitar que hubiera problemas sociales. Y al final se decidió jugar. Y Bill Russell en el locker, para convencer a sus colegas negros de que salieran a jugar, les habló y les dijo que esto no es un problema de blanco contra negro, ni negro contra blanco, esto es un problema del pueblo americano. Y esto es algo que marca o cementa este momento histórico como algo bien impactante para los deportes, el momento en que Martin Luther King muere. Y ellos pues no pudieron no jugar ese juego, hubo que jugarlo. Pero nuestro Roberto Clemente logró que no se jugara, que creo que ese día era el día inaugural de la temporada, uh-huh. Y él logró que empujaran la temporada para poder mostrar su respeto a Martin Luther King. No, y hablando también de esa época, hay que resaltar a Kareem Abdul-Jabbar, que su nombre anterior era Lew Alcindor. Kareem fue una superestrella del NBA también, pero a nivel colegial, básicamente hands down el mejor jugador de la historia colegial. Ganó 3 de 4 años, múltiple jugador más valioso. Y yo creo que lo más importante que él hizo, de las cosas más importantes que hizo, aunque él se ha mantenido bien activo a través de los años, bien vocal en la educación sobre la historia de los negros, fue el boicot que él hizo a las Olimpiadas del 68 en la Ciudad de México, como manera de protesta de los atletas negros en esos juegos. Ahora que llegaste a las Olimpiadas del 68, yo creo que hay que hablar de este momento, porque esto puede ser probablemente uno de los momentos más importantes en el activismo social en los deportes, las Olimpiadas del 68. Yo no sé si es el movimiento más grande, pero el momento más ícono. Correcto. Más icónico, creo que es la palabra. Había millones de personas viendo este momento, donde pues, podemos discutirlo ahora, donde Tommy Smith y John Carlos estaban corriendo en las 200 metros y llegaron primero y tercer lugar respectivamente, y termina la competencia, se paran en el podio, levantan cada uno un puño con un guante negro y hacen lo que se llama el Black Salute o el Black Fist. Sí, pero eso no es que llegaron primero y tercero, es la realidad, pero hay un trasfondo gigantesco y mucha gente que hay que darle crédito por este tipo de movimiento. En pleno Civil Rights Movement, ellos eran estudiantes en San Jose State, una universidad en California, donde ellos pues fueron indoctrinados eran mentores de Harry Edwards, de Harry Edwards. Y él comenzó el movimiento que es Olympic Project for Human Rights. Correcto, y ellos querían boicotear las Olimpiadas. Y estuvieron a punto de, cuando ese equipo de track and field es considerado uno de los mejores equipos de track and field en la historia de los americanos. Estaban haciendo un Dream Team para el track y muchos de ellos pues, estaban a favor del boicot. Y ellos al final del camino deciden ir a las Olimpiadas, y ellos habían sido bien vocales de que iban a hacer algún tipo de manifestación, cosa que está terminantemente prohibido, y en aquel entonces uno se les había puesto, se les había notificado que iba a tener repercusiones, y dos, temían por sus vidas. Correcto. Antes, durante y después del proceso. Las reglas de las Olimpiadas, la regla número 50 si quieren buscarla, es la regla que habla sobre que no puede haber ningún tipo de manifestación en los podios o en las Olimpiadas. Y esto es algo que está en vigor desde hace muchísimos años. Es algo que ya sabían ya que venía por ahí. Volviendo al tema de John Carlos y Tommy Smith, que eran personas que pues, especialmente John Carlos, eran bien vocales y creían mucho en el movimiento. Al ellos
hacer esto, que si uno se pone a ver, dicen que da la casualidad que ellos, no es que da la casualidad, es que ellos fueron puestos en este mundo para ese momento, para las 3 personas que estaban en el podio. Son 3. Y es importante recordar que son 3. Y ahí yo quería preguntarte, o sea, es interesante analizar qué le pasó después a Peter Norman, el australiano que quedó tercero, con lo de la regla. Segundo. Con lo de la regla y luego en su vida personal, porque es que la gente no se dio cuenta que él también tuvo su silent protest en ese podio. Digo, es que lo que pasa es que como tú dijiste que estaban creando un Dream Team en Estados Unidos, el equipo de Estados Unidos, los pronósticos eran que oro, plata y bronce eran americanos. Y correcto. Por ahí salió Peter Norman, que con es el récord australiano de 200 metros hasta el sol de hoy. Bueno, él llegó segundo. Correcto. Que para sorpresa se supone que ganara John Carlos. Se lo ganó Tommy Smith. Segundo llegó Peter Norman, que hace un 20 flat. Con la plata hace un 20 flat. Cosa que marca que hubiese ganado las Olimpiadas en Sydney. Que esa dicen que es la competencia de 200 metros más espectacular. Que la carrera en sí pues se pierde en un momento más grande. Peter Norman, blanco, de momento se entera de todo este movimiento. Porque ellos le dicen, vamos a hacer algo, como que vamos a hacer un tipo de protesta, y ahí él se entera. Y él dice que quiere participar. Él le dice, yo quiero ser parte de lo que están haciendo, pero pues obviamente ellos tienen un solo set de guantes, se le quedó Bueno, que fue idea de él decirlo. Pero entonces lo interesante de esta historia es que él dice, no, yo te apoyo, y entonces uno viene a ver el trasfondo de él. En Australia, que uno pues no tenía tanto conocimiento, en Australia estaban pasando por un movimiento igual al de Estados Unidos, donde se llama la época the Stolen Generation, que era que el gobierno le quitaba los hijos a los aborígenes, a las personas negras, y se los daban a la gente blanca. Además habían muchas leyes discriminatorias y tenían unas restricciones peores que las de Estados Unidos ahora para la inmigración. Sí, y entonces la familia de él era clase media baja, y ellos son pro civil rights, y la familia de él eran parte del Salvation Army, que se dedicaban a apoyar estas causas. Da la casualidad que estas 3 personas, cada cual logra su merecido, cosa que, como yo voy a decir ahorita, cada persona que está dispuesto a tomar una posición, esto tiene que estar dispuesto a asumir las consecuencias, cosa que él asumió hasta el día de su muerte. Vamos a ver el caso de Peter Norman. Peter Norman lo sacaron del equipo olímpico, no lo dejaron participar más nunca. Para la Olimpiada del 2000 en Sydney le dijeron, si tú dices que lo que hicieron John Carlos y Tommy Smith está en contra, si tú condenas lo que ellos hicieron, puedes participar de la Olimpiada y ser el coach de la Olimpiada. Y él dijo, no, yo no voy a condenarlo porque estoy de acuerdo con lo que ellos hicieron. Lo banearon o lo prohibieron de estar en ese equipo, y hasta el día de su muerte no permitieron que formara parte del equipo australiano ni de los libros. Lo gracioso de esto, lo interesante es que tiene que ser Estados Unidos que le da su momento, y hoy día USA Track and Field tiene una declaración que existe el Peter Norman Day. Dicen que uno no es profeta en su tierra, que uno tiene que ir a una tierra ajena. Pues Peter Norman es reconocido más en Estados Unidos por sus hechos que en Australia. Y no hemos dicho cuál fue su tipo de protesta. Él lo que hizo fue ponerse un pin del Olympic Project for Human Rights y más que eso, y ya. O sea, y virarse hacia el lado en conjunto. Sí. Y si estamos hablando de aceptar las repercusiones que lleva esto, y más en la época que estamos hablando, hay que hablar de Muhammad Ali. Cuento largo corto sin tratar de irme por la tangente. Él entiende que su nombre de Cassius Clay es un nombre de esclavo que le ponen. Él encuentra la religión, los Black Muslims, que son guiados por una persona que se llama Elijah Muhammad. En todo esto, él se convierte en el campeón mundial, y la gente tenía un gran problema con esto, que él estuviese apoyando a una religión que ni se sabía bien lo que era un movimiento, porque hay que ver que en esa época estaba el movimiento de Elijah Muhammad, que son los Black Muslims, está el movimiento de Malcolm X, está el movimiento de Martin Luther King, y él tiene que pasar por todo este problema, y de hecho en sus grandes peleas tú reconoces, y una es paréntesis, ahí es que le cambian el nombre a Muhammad Ali.
Bueno, él se lo cambia, la gente no quería. No, pero exacto, él dentro de la religión, él cambia el nombre a Muhammad Ali y deja, como dijiste, el nombre de Cassius Clay atrás. Porque el nombre de Muhammad Ali es su nombre de un negro libre. Y entonces la gente, cuando uno viene, él empieza por todo este proceso, uno empieza a ver las peleas. La primera pelea era con Floyd Patterson, un negro americano, y la pelea se ve de la superioridad de Estados Unidos contra la religión musulmana, cosa que no le va muy bien a los Estados Unidos. Y después la otra es Ernie Tero, que se negaba a llamarlo por su nombre. Y si uno busca los videos en YouTube, se ve clarito Muhammad Ali dándole una escarpiza, y entre combinación y combinación lo que le gritaba era "What's my name? Say my name". Y ambas peleas él las estiró para poder mandar su mensaje de que él era la persona más poderosa. Y su mensaje llegó más fuerte después, donde se tuvo que sacrificar. Tuvo un casito bien interesante por negarse ir a la guerra de Vietnam. En base a sus creencias religiosas, ellos no pueden ni usar armas ni matar a personas, por lo cual él se niega a ir a la guerra, cosa que tiene sus repercusiones. Pierde su título y entonces pasa por un proceso criminal que toma 5 años. Además de que le prohíben participar de deportes de boxeo por 3 años. Bueno, porque le quitan los títulos, le quitan la licencia y le quitan su pasaporte. Correcto. Le quitaron todo. De hecho, él demanda más adelante al New York State Athletic Commission porque... ¿verdad? La historia es más larga entre los argumentos, pero él básicamente termina reclamando por igual protección de las leyes que a otros boxeadores y atletas que habían tenido problemas con la ley, no la habían suspendido y le habían quitado las licencias de boxeo como le había ocurrido con él. Cosa que lo permite luego poder a la larga le dan el injunction para que pueda volver a reinstalar la licencia y ahí vuelve al boxeo. Sí, y como nosotros, el podcast también es legal, yo creo que hay que resaltar el caso, lo interesante del caso, su argumento. Del caso del que llega al Supremo. Del caso que llega al Supremo. No este que yo acabo de mencionar. Perdón. Sí, Cassius Clay, a.k.a. Ali versus United States. Él lo que decía, él era que él era un... no sé cuál es la traducción. Un objetor por conciencia. Sí, un conscientious objector. Básicamente que sus creencias prohíben el involucrarse en cualquier tipo en el concepto de guerra en general. Es bien importante porque uno de los argumentos era que él solo se oponía específicamente a la guerra de Vietnam y eso no cualifica bajo la objeción de conciencia. O sea que es interesante cómo usan ese argumento y de hecho en el Supremo se discute hasta cierto punto, porque después no quieren entrar mucho en eso, sobre si el concepto de la Guerra Santa es un concepto de guerra real para cuestiones de saber si realmente Muhammad Ali estaba opuesto a la guerra como concepto general, que es lo que sí cualifica, o estaba opuesto a un tipo de guerra u otro como un stance político y o racial. Que es interesante porque el caso llega al Supremo y el Supremo no iba a ver el caso y de momento se enteran que el FBI había tenido un wiretap ilegal de conversaciones de él con Martin Luther King. Lo bajan para todo el proceso a ver si había sido ilegal. Vuelve a subir y cuando sube deciden que lo van a ver por el mero hecho de que es Ali. Ellos entienden que esto tenía tanta publicidad que tenían que hablar del tema. Entonces cuando van a tomar la decisión, Thurgood Marshall, que era juez negro, he recuses himself, o sea, que no va a formar parte de la decisión, y la decisión iba a ser 5-3. Y entonces, by the way, esto si quieren ver un documental, fun fact, Ali Greatest Fight, que es de HBO, te lo explica, mira, al chavo.
Por si acaso, por si no lo entendiste de Kiko. Sí, no, oye, no. No es que lo viste anoche ni nada por el estilo. No. De hecho, no, esa película la vi con el viejo hace un tiempo, pero lo resalta muy bien. Y Harlan hace flip y entonces queda un empate. Y si hay un empate, se sostiene la decisión que venía subiendo, por lo cual con un empate Ali hubiese ido a la cárcel. Entonces siguen pasando y lo van a poner 5-3. Entonces tienen el miedo de crear un precedente. Correcto. Que todo aquel que no quisiera ir a la guerra se convirtiera a la religión. ¿Qué hacen? Encontraron que hubo un aspecto procesal, una falta de due process. No crean un precedente en el proceso administrativo del Louisville. Exacto, ni siquiera en el Louisville, cuando había llegado ya al tribunal. Y se lavan las manos y termina siendo una decisión unánime. Pero específica, de aplicación específica a Muhammad Ali. Así que el caso pues resulta solo para él, pero ese proceso, esa época de 5 años, él demostró cuáles eran las repercusiones que él quería, a lo que él estaba dispuesto, y él estaba dispuesto a morir por sus creencias y perder todo el dinero. Claro, y perdió su prime. Sí. En este peleando por esto, perdió su prime, por lo menos 3 años de su prime. Pero siguió ganando. Y sigue, sí, de hecho, pero podemos ver que nos perdimos, sacrificó una gran parte de su carrera, y yo creo que eso podemos compararlo un poco con lo que está haciendo hoy en día la jugadora, la ex jugadora de Minnesota, Maya Moore, que no va a jugar esta temporada y no jugó la anterior tampoco, porque ella está ayudando en un caso de Jonathan Irons, que tiene una sentencia de 50 años. Ya salió libre. Ahora en marzo salió libre. Sale libre. Pues la WNBA está haciendo un trabajo espectacular. Las jugadoras, mejor dicho. Perdón, sí, las jugadoras. Porque las jugadoras han sido bien activas, especialmente en el 2016 con el movimiento Black Lives Matter. Usaban camisas ¿verdad? Con estos fines, y la WNBA de hecho las multó por lo que ellos llamaban Standard Uniform Violation. Obviamente ya siguieron protestando, y a la larga la WNBA ve que no le va a ir bien multando a las mujeres que están en protesta, así que les quitan las multas, después de que estrellas como Tina Charles, Natasha Cloud, la misma Sue Bird, que es blanca pero se unió a la protesta, acusaron a la WNBA de silenciar su causa, lo cual contrasta con la NBA, que el NBA Adam Silver por lo menos ha sido vocal en decir que a él le gusta que los jugadores utilicen sus plataformas, las plataformas deportivas para protestar y llevar ¿verdad? ese mensaje. En la NBA, y creo que es muy importante hablar de su figura principal, LeBron James. Quiero sin antes hablar de la NBA, creo que no me pases por encima a lo que hizo Maya Moore. Maya Moore dejó la carrera en su pico. O sea, correcto. Ella fue drafteada en el 2011, número 1, fue Rookie of the Year, o sea, novata del año. En college ella era una matadora. Campeona primer año, fue MVP en el 2014, tiene 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Y encima de todo eso, lo que decide es que en el 2019 ya no va a participar de la temporada para dedicarse a su familia y a la religión. De momento encuentra a esta persona, en Jonathan Irons, como tú mencionaste, que estaba preso y no había evidencia para mantenerlo preso, ¿no? El caso pues era bien débil en contra de Jonathan Irons. Y él tenía 16 años cuando lo arrestaron. Y ella se decide dedicar ese 2019 a tratar de sacarlo de prisión y que pues dejar la condena sin efecto. En el 2020, a principios de 2020, ya dice que no va a jugar con la WNBA tampoco porque no ha terminado su trabajo con Jonathan Irons. Ya en marzo de 2020, gracias al trabajo de ella, Irons es liberado, y Maya Moore lo que dice es que va a continuar trabajando para liberar a las personas que están convictos erróneamente. Siguiendo los pasos de Maya Moore, Renee Montgomery ahora en junio y la campeona Natasha Cloud también han decidido que van a tomarse el 2020, como dirían, libre. De sabático. Sí, para dedicarse al activismo social. Libres de baloncesto. Exacto, libres de baloncesto porque van a trabajar mucho, van a trabajar en reforma social,
igualdad racial. ¿Cómo la actitud de sacrificar, de este tipo de sacrificio, como protesta y para ayudar las causas, ¿verdad?, en favor de la comunidad negra, cómo compara eso con estrellas como Michael Jordan y Tiger Woods, que muchos los consideran atletas capitalistas, corporativos, que se enfocaron en su marca y quizás no fueron tan outspoken como han sido otros atletas como los que ya hemos mencionado? ¿Qué tú crees de esa dicotomía? Pues fíjate, lo que pasa es, Jordan, como todo el mundo vio en el documental de Last Dance. Y si no lo vieron, religiosamente. Lo recomendamos. Está más que claro que Jordan es un atleta capitalista. Republicans buy shoes too. Que lo que él dice, y es criticado grandemente, es que cuando había una campaña de demócratas, le dice, mira, yo no voy a tirarme al medio porque los republicanos también compran mis tenis. Cosa que pasa por debajo. La campaña de Harvey Dent. Él no quiso darle el endorsement a Harvey Dent, es que empiezan todas las críticas grandes a... Cosa que él se queja porque le dice, mira, yo le estoy dando los chavos, pero simplemente yo tengo una marca y yo tengo mi nombre. Cosa que él no hizo un movimiento activista, pero uno puede ver el impacto. Claro. ¿Sabes? Michael Jordan era, si no, olvídate del atleta, el humano más grande, más reconocido a nivel mundial, y el que los atletas hoy día sean más que un jugador, sino que sean una marca, tiene nombre y apellido, y es Michael Jordan. Y que sean empresarios, porque eso, ahora, por ejemplo, LeBron James, que pudiéramos decir quizás es un híbrido en ese sentido, porque sí ha sido outspoken, pero a la misma vez en los issues sociales, pero a la misma vez también ha construido su brand. Y Jordan le abrió esa puerta a que él pudiera hacer esa parte. Y uno puede decir que el impacto que él tiene es igual que el de todos estos atletas, porque aunque fíjate, si le damos para atrás 1000 años, Jesse Owens critica el movimiento que hace John Carlos y Tommy Smith. Él critica el uso del puño, porque él dice que si tú abres el puño lo que tiene son 5 dedos y que la mano negra no va a tener valor hasta que sea una mano negra con dinero. Y buscan una mano negra con más dinero que la de Michael Jordan. Sí, claro. No, y le abrió esa posibilidad a estos atletas como LeBron James, que hace las dos cosas. Obviamente es una figura, la figura máxima en un deporte. Pero quizás no hemos visto que a LeBron James tenga, por expresarse y por protestar, el backlash que ha tenido otros atletas como Colin Kaepernick. Colin Kaepernick, y la historia podemos llevarla atrás hasta el 2016, y Colin Kaepernick decidió empezar a sentarse durante el himno porque entendía, al igual que, pues, y voy a dar un poquito atrás, en el 96, sí, Mahmoud Abdul-Rauf, que podemos hablarlo también un poco más, entendía que la bandera y el himno no representaban lo que era la libertad, lo que promovía. La bandera promueve libertad y promueve justicia, y ellos entendían que los negros estaban siendo oprimidos. Y Rauf tenía un aspecto religioso también, dentro de su protesta. También que era el musulmán, que va de la mano de Ali. La grandeza de él es que él se convierte en la figura que lleva esto a otro nivel. Sí, hay que darle todo el crédito a lo que hizo LeBron, Wade, Chris Paul, pero la figura del movimiento se convierte en él y es quejándose, una protesta hacia la desigualdad y el sufrimiento. ¿Y cuál es la protesta? Porque no hemos dicho todavía cuál es la protesta. Vamos a empezar porque es una protesta callada, una protesta silenciosa. Él nunca dijo nada hasta que le preguntaron. Él simplemente, primero pasó sentándose y luego llegó a un compromiso con otro jugador. Sentándose durante el himno. Con un ex militar. Con un jugador ex militar que le pide. Le recomienda que se por favor, por respeto a los militares, vamos a arrodillarnos, porque los militares, cuando hay un soldado muerto, se arrodillan en respeto hacia ese militar. Cosa que los blancos lo ven como una falta de respeto a la bandera. Correcto. Y al himno. Sí, y es la guerra que al día de hoy estamos teniendo. Porque también lo han transformado en un issue como si fuera una falta de respeto a los militares que dan la vida por la guerra. Que es el gran problema que yo tengo con los blancos. ¿Cómo el blanco va a decidir lo que significa eso si no es el que está haciendo la protesta y la manifestación? Esta misma visión que usted está mencionando viene desde el 96 con Abdul-Rauf hasta el 2020, que Drew Brees dijo un comentario y por poco lo linchan
las redes, sí, lo destrozaron por el comentario que hizo. Pero fíjate que es lo que yo creo que es lo que quieren lograr aquí. Sea con honestidad o no, pues no podemos saber. Pero a través de este proceso, Drew Brees cambió su parecer. Correcto. Y aprendió y logró entender el significado. Que si es honesto o no, pues yo quiero pensar que sí, porque Drew Brees ha sido un ciudadano ejemplar, especialmente en el estado de New Orleans con todo lo de Katrina. Y eso es lo que quiere este movimiento, es poder lograr educar. Vamos a darle la perspectiva de, ok, están criticando al himno. Si tú te pones a analizar la historia, las primeras personas que comenzaron a sentarse en los himnos fueron los mismos americanos fanáticos durante la guerra de Vietnam. Luego no hemos dado el trasfondo de Abdul Rauf, que no tan reconocido. Exacto, como Kaepernick y como Ali. Mucha gente le pasa por encima porque es un jugador que estaba alcanzando su pico en el 96. Era un jugador que es drafteado en los 90, tenía 6 años en la liga. Si sabes de un poquito de baloncesto, sabes que el NBA el pico es a los 6-7 años de la liga, así que está alcanzando su pico. Un jugador que los expertos consideran lo que es Curry antes de Curry. Metía la bola donde fuera, era el líder anotador, líder en pases en su equipo. O sea, que se montaba para ganar. Ay, bendito, estaba a otro nivel. Entonces, él decide empezar a sentarse. Él decide empezar a sentarse durante el himno. Y nadie se da cuenta, llega un momento, un reportero va, lo entrevista, sale un reportaje sobre él, y de la nada todas las cámaras están pendientes a qué hace él durante el himno. David Stern dice, tienes que salir durante el himno y pararte, o te quedas en el locker. Tienes esas dos opciones, no hay más ninguna. Él dice, pues no, me voy a sentar durante el himno, así que lo suspenden por un juego. Este juego le cuesta $32,000, una suspensión de un juego. Cuando termina esa suspensión, él aparentemente busca guía con un líder espiritual. El líder espiritual, disculpen, no dije que era musulmán, pues se convirtió, era un converted muslim. Y el guía espiritual le dice que la mejor opción no es sentarse ni salirse, es pararse y orar con la cabizbajo. O sea, pararse y orar. Quedarse callado o cabizbajo mientras está el himno y orar una oración del Islam. Por eso es que la suspensión dura un solo juego. Le trajo problemas, sin embargo, porque al terminar esta temporada, los Nuggets, a pesar de que estaba promediando sobre 19 puntos y sobre 6 asistencias, o sea, era el líder de anotación y asistencia en los Nuggets, deciden cambiarlo a los Sacramento Kings, porque supuestamente traía muchas distracciones consigo. En el equipo del Sacramento Kings, le pierde minutos, va para el banco, dura 2 años sacando bien pocos minutos, lo sacan de la liga básicamente, no consigue ni un tryout, a pesar de haber sido los mejores jugadores en el 96. Para el 98. Y el most improved player en el 93. Correcto. Y para el 98 está fuera de la liga. No está jugando más. Vuelve para los 2000, creo que es. Y lo firman y juega como 10 minutos por juego, 12 minutos por juego. No juega mucho. Está fuera de la liga, no. Él pasó la mayoría de su carrera en Europa. Fue un jugador allá. No, nada excelente allá como era el NBA. Pero básicamente le costó la carrera de baloncesto el protestar por los derechos y por la igualdad racial y religiosa. Y fue más allá. En el 2001 a Rauf le queman la casa. Correcto. Por las protestas en contra suya, por la protesta que estaba haciendo en contra del himno. Llegaron hasta atacarlo, no a él, pero a su propiedad. Y eso compara con lo que le han hecho a Kaepernick, que no ha conseguido volver a la NFL desde el 2016. Correcto. Y de hecho recientemente Roger Goodell dijo que sí, que los equipos deberían, ¿verdad? Esto ha sido una saga bien larga y no vamos a entrar en tanto detalle, pero Roger Goodell dijo que sí, le gustaría que algún equipo le diera la oportunidad. Bueno, pero cabe mencionar entonces que la NFL ha tratado de limpiarse las manos y le dieron un tryout en el 2019. No, y de hecho, 2018, 2019. Y la NFL, mira esto interesante, los jugadores hicieron aparte un Players Coalition para trabajar asuntos de la comunidad negra, que ha sido liderada por Anquan Boldin y Malcolm Jenkins. Dos jugadores de fútbol famosos, y para que le han llevado a la NFL a que le ofreció a ese Players Coalition como negociación 89 millones en 7 años para trabajar en conjunto en distintos proyectos para la comunidad negra. Así que es un proposal que hicieron Players Coalition. Todavía están, ¿verdad?, viendo qué se va a hacer, pero sea la contribución de una liga deportiva a los asuntos de la comunidad negra más grande
¿verdad? Que se ha hecho en la historia. Hablando de... Yo quiero, porque hemos tocado NBA y hemos tocado todo, pero no hemos tocado el deporte favorito de Kiko, y no podemos hablar de críticas y protestas en contra del himno sin mencionar el MLB. Y el MLB y un puertorriqueño. Dicen que los boricos estamos en todas, y en este tema no nos íbamos a quedar afuera. Y esto Háblanos, es, Kiko, hay que llevarlo al 2004 con Carlos Delgado. Carlos Delgado, en el 2003 viene una temporada que llegó segundo en votaciones de MVP. Y después de eso, 2003-2004, estaba God Bless America, que es atado con el ataque de septiembre 11. Y God Bless America era tocado, se ponía en la séptima entrada, en vez de hacer Take Me Out to the Ball Game, enganchan este tipo pues de honor. Y él decide boicotear ese movimiento. Él simplemente se quedaba en el dugout porque él estaba en contra de cómo estaban politizando el uso de God Bless America y atándolo a los ataques en Afganistán y en Irak. Cosa que, como yo siempre he dicho, cada persona que toma estas acciones tiene que estar dispuesta a sus repercusiones. Y yo creo que la repercusión de Carlos, aunque tuvo una carrera que duró... fue exitosa. Yo creo que duró 8 o 9 años más. Esto fue en el 2004. Después él estuvo... después de eso rápido pasó a los Marlins y después estuvo en los Mets. Van a los Mets a morir. Suave, chico. No, pero él tuvo una buena época en los Mets. Y cuando se acaba todo, una persona con esos números, que si son Hall of Fame o no, es debatible. Pero lo que no es debatible es que él se merece esa mención y esa oportunidad. Cuando él entra al ballot, después de 5 años retirado, tú tienes la oportunidad de entrar al ballot y coger las votaciones. Si tú tienes menos del 5%, te sacan automáticamente del ballot. Para tú entrar al Salón de la Fama tienes que tener un 75%. Usualmente tú estás par de años subiendo, como fue el caso de Edgar Martínez. A ver, tú miras los números de Carlos y no hay manera que él haya cogido, creo que fue un 2 o 3%. Así que cogió un backlash. Cogió lo que yo creo que es un backlash. ¿Cuál fue su contestación? Oye, un Twitter que no tenía ni nombre ni apellido. Pero él pone, a mí lo bailón no me lo quita nadie. Él está claro de lo que él hizo. También ayudó a limpiar a Vieques después de la Marina, así que eso también es importante dentro de las cosas que siempre estuvo aportando a Puerto Rico. Antes de acabar, no quiero dejar de mencionar el fútbol europeo y el problema del racismo que existe en FIFA. Es un problema bien grande en las ligas, especialmente en Europa. Tan cerca como el 25 de enero en España hubo un incidente con el jugador de Athletic Club Iñaki Williams, en el que le hacían cánticos como si fuera un mono. También hemos tenido eso mismo lo han hecho con el jugador Balotelli en Italia, Mario Balotelli. También ha sucedido instancias donde a jugadores como Dani Alves, que jugó en el Barcelona, le tiraban guineos al campo. Esas teorías chéveres, él le tiraba un guineo y él coge, lo abre y se lo come. Y sigue jugando como si nada. No todos han reaccionado así de bien a esto, y no tienen por qué reaccionar bien. De hecho, a Rusia lo suspendieron en el 2018 la FIFA por cánticos racistas en juegos de la selección. Así que es bien importante cómo el racismo allá se ha visto bien reflejado a los jugadores directamente, y ante esto jugadores como Yaya Touré, que jugó en Manchester City y el Barcelona, y jugadores como Kevin Prince Boateng han sido bien activos en contra del racismo en el fútbol, y han forzado a que la FIFA también sea activa en sus campañas y que pongan más reformas y más presión para que las ligas reformen y pongan sanciones concretas para evitar estos problemas de racismo en las ligas europeas. Y yo creo que antes de cerrar el programa es bien importante debatir algo o traer un punto de opinión. Hemos hablado de que el deporte muchas veces se trata de separar de la política o del aspecto social, pero cantar el himno es un aspecto político. Correcto, sí. ¿Qué tú crees? Y voy a preguntarle a cada uno, hay 3 personas aquí frente a mí. Kiko, ¿qué tú crees? ¿Hay espacio
para la política o para el aspecto social, el activismo social dentro del deporte? Mira, yo creo que el deporte, especialmente profesional, no es solo una competencia, que es lo que uno ve en televisión. Es una plataforma que hay una interacción social y promueve un montón de ideales, ya sea el juego justo, la integridad, la tolerancia, la solidaridad, el respeto, you name it. Esa plataforma, estas personas tienen acceso a millones de personas. Yo estoy completamente a favor de que lo usen. Pero esa misma plataforma que tienen ellos, la tenemos todos nosotros. Ya sea nosotros llegando a quien podamos llegar en este podcast, o sea una persona que tiene un follower en Instagram, o como tiene otro que tiene 1,000, 100,000, 1,000,000. Todo el mundo tiene una plataforma y yo creo que todo el mundo tiene un deber ético y moral de utilizarlo para bien y promover y empujar lo que uno cree que es correcto, que es lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy. Yo creo que es importante ¿verdad? apoyar el movimiento de Black Lives Matter, apoyar que hay un sector que está pidiendo ayuda por un discrimen que lleva siglos, y es importante que nosotros todos nos unamos en apoyo. En los deportes es la plataforma ideal, especialmente como dijo Kiko, en los profesionales a grandes niveles. Por eso es tan importante cuando un LeBron James saca cara por el activismo social, y vamos a seguir viendo esto poco a poco. Vamos a ver atletas que van a seguir siendo más outspoken, y poco a poco las ligas, podría ser interesante qué pasaría si los mejores jugadores de las ligas que son negros no quisieran participar como una Maya Moore, que es una jugadora estelar en la liga, si un LeBron James no decidiera participar en la NBA apoyando el movimiento Black Lives Matter, las consecuencias que puede eso tener, y eso yo creo que es importante ver eso hacia el futuro. Al final del día yo creo que la historia le da la razón a las personas que han hecho las protestas en los deportes, porque cuando miramos el trayecto de todo lo que hemos discutido hoy, ha traído resultados, y yo creo que yo personalmente estoy a favor de que se use. Los deportes han aumentado y siguen aumentando en audiencia y la influencia que tienen en la gente. Así que yo entiendo que si tú tienes esa capacidad de poder influenciar a la gente, pues no es que la tienes que usar, pero es una opción bien personal de cada individuo. Pero si deciden usarla, estoy muy a favor de ello, y al final del día trae resultados, que es lo importante. Yo creo que estoy de acuerdo con todos ustedes. Yo creo que mientras más grande la plataforma, más responsabilidad social uno tiene frente a las demás personas para luchar por la igualdad y por los derechos y por la justicia. Así que, en mi opinión, hay espacio y debe haber espacio en los deportes para el activismo social. Continuando con este tema, el próximo programa no se pueden perder. Vamos a hablar un poco sobre Título 9 y la equidad de género. Y venimos con un invitado especial que, pues, no le vamos a decir todavía. Sorpresa. Así que espérenos en el próximo programa y se lo van a disfrutar, créanme. Bueno, con esto ya vamos a dar por finalizado este tercer episodio. Hay mucho, yo sé que si nos dejan pudiéramos estar hablando 1 hora más de este tema, pero no nos da para más. Así que nada, síganos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Lex Deportiva Podcast. Muchas gracias y nos vemos el viernes que viene.